Bienvenidos y bienvenidas a Cajita de Música Argentina. Mi nombre es Facundo Guevara y voy a estar a cargo de la clase o tutorial de percusión argentina. Vamos a hablar sobre el bombo legüero. El bombo legüero es el instrumento único y primordial que acompaña las danzas y especies musicales de todo el noroeste argentino. Es un tambor de los denominados bimembranófonos, ¿no? Por los dos parches, similar a otros bombos de Sudamérica, como las alfayas del nordeste de Brasil o las tamboras afrovenezolanas y afrocolombianas. El bombo requiere de una técnica bien cuidada, simple pero cuidada en cuanto al agarre de los palillos, de las baquetas, que sea con toda la mano este tipo de agarre, y trabajar suavemente con las muñecas. El sonido del bombo sale a partir de bajar el peso del palillo y generar un rebote a partir de ese golpe, tanto en aro como en parche. Que existe ese rebote y que existe ese golpe profundo que cae con la muñeca y con parte del brazo. Ese es el peso que necesita el parche para poder sonar con esa profundidad. Porque no nos olvidemos que estamos utilizando un cuero. Es un cuero el parche, o sea que si tocamos con mucha fuerza podemos llegar a romperlo. Les voy a proponer un ejercicio de golpes simples, o sea de 1 y 1, que está en 3/4, que es un golpe con cada mano para cada lado, para ejercitar y trabajar el balance de sonido entre aros y parche. 1, 2, 3. Como verán, es un aro, 2 parches, un aro, 2 parches. Esto también se puede invertir y hacer 2 aros y un parche, 2 aros y un parche. 1, 2, 3. Es muy importante trabajar estos ejercicios para conseguir el balance en el instrumento. Por otro lado, me gustaría hablar un poco sobre las posiciones de toque del bombo. Podemos hablar básicamente de 2 posiciones. La que vemos aquí le llamaríamos parche horizontal, que es el bombo armado en algún pie o atril y posición que nos permite trabajar con este tipo de agarre y en esta posición, que también permite combinar el bombo legüero con otros instrumentos y armar un set con toms, con tumbadoras, con algún platillo, etc. Y la segunda posición, que la llamaríamos parche vertical, es la siguiente. Es una posición bastante tradicional. El bombo se recuesta sobre la pierna izquierda y la mano izquierda se recuesta sobre el casco, llegando al parche de esta manera. Aquí se genera otro tipo de agarre diferente. La mano derecha entra al parche en un ángulo similar a la izquierda. Eso nos genera esta forma de tocar, que es bastante tradicional, y esta es una de las maneras de posicionarse tocándolo. Vamos a hacer el mismo ejercicio anterior, pero en la posición de parche vertical. Y trabajábamos en forma vertical. Les recomiendo trabajar ambas posiciones de toque, tanto la de parche horizontal como la de parche vertical, porque tienen funciones sonoras diferentes. El parche horizontal nos permite combinar el bombo con otros instrumentos de percusión, tener el cuerpo libre como para también tocar con los pies.
Y la forma vertical nos permite que el bombo suene en todo su rango sonoro. Por ejemplo, para tocar zambas o vidalas, es ideal poder tocar en esta posición porque suena muy libre todo el armónico del instrumento y podemos llegar a alcanzar matices mucho más finos porque además lo tenemos muy cerquita nuestro y podemos escucharlo perfectamente. La chacarera es un género musical y danzario originado en Santiago del Estero y muy difundido, tocado y bailado en todo nuestro territorio, nuestro país. Vamos a estudiar un toque básico de chacarera que correspondería estructuralmente dentro de una estrofa. Esto es un ritmo ternario y es muy importante que observen la digitación de los golpes, o sea, el orden de las manos cuando entran y salen. 1, 2, 3. Vamos a hablar sobre los repiques en el bombo. El repique es un recurso utilizado para anunciar un cambio de sección, la ida al estribillo o un adorno entre medio del toque que realce algún motivo melódico. Podemos hablar de repiques de golpes simples, que quiere decir 1 y 1, o golpes dobles, que quiere decir que se repite alguna de las manos y se combinan golpes dobles con golpes simples. El ejemplo número 1 es un repique utilizado para comenzar una estrofa. Lo voy a mostrar lento, que sería de la siguiente manera. 1, 2, 3. Derecha, derecha, izquierda, derecha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En el caso de ser zurdos o zurdas, lo hacemos izquierda, izquierda, derecha, izquierda. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Como observarán, hay un acento al final. Ese acento sería el tiempo 1 del compás. O sea, sería esto. 1, 2, 3. 1, 2. Independientemente de ser zurdos o zurdas, yo les recomendaría que lo estudien como está escrito para los dos lados. O sea, que puedan tocarlo tanto derecha, derecha, izquierda, derecha, como izquierda, izquierda, derecha, izquierda. Asimismo, poder, para quienes son diestros o diestras, poder continuar con el ritmo tocándolo desde la izquierda. ¿Sí? El ejemplo número 2 es una forma de repique que nos puede servir para promediar una estrofa, para que esté dentro del ritmo o para realzar algún motivo melódico. En este caso, comenzamos con la mano derecha en el aro y es el tiempo 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1.
Para quienes son zurdos o zurdas, empezamos con izquierda. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esto, dentro del patrón de chacarera, se combinaría de la siguiente manera. Vamos a hablar de otro repique y ahora nos vamos adentrando y vamos aproximándonos al bueno, a la vuelta o al estribillo de una chacarera. Este repique es más largo y está compuesto por golpes simples, o sea, 1 y 1. Esto es de la siguiente forma. Para el otro lado, lo incluimos en el ritmo. Es importante, como decía, trabajarlos para los dos lados, o sea que puedan sonar bien, aunque nos cueste un poquito más desde la izquierda también. Recuerden que es una forma muy simple de tocar, pero que se requiere tener mucha claridad en el sonido. Vamos al ejemplo siguiente de repique, que es una variación de este mismo, pero dividimos entre aro y parche la frase. O sea que mano derecha, en la primera versión, estaría en aro y mano izquierda en el parche, lo que nos genera el siguiente rudimento. Para el lado izquierdo, como pueden observar, acá están prevaleciendo los golpes en el aro. Por más que no está escrito tan particularmente como acento, los golpes en el parche se tocan un poquito más suave para que pueda prevalecer la figura del aro, que ya que es todo esto dentro de la forma de cuatrillo, el sonido del aro nos da el dosillo, la mitad del cuatrillo, que es una forma y es un elemento muy común de la polirritmia de la chacarera. La chacarera es un género dramático, decía el maestro Chango Farías Gómez. Su temática rara vez es festiva y ese dramatismo se traduce frecuentemente en la interpretación instrumental. Luego del bueno o el anuncio para ir al estribillo, pasamos a tocar en el ritmo del bombo con más énfasis en los graves y en el parche. Por ejemplo.
Como habrán observado, en el compás 3 y 4 de ese patrón existe una variación dentro de la dicción del parche, que es lo que comúnmente se le llama 3 medios, ¿no? Esto. Y también en el compás anterior tenemos el repique número 1. Ahora vamos a ver la chacarera trunca. En este estilo puntualizaremos desde el bombo los acentos truncos de la melodía, siempre en los finales de frase. Se le denomina trunca por concluir en el tercer tiempo del compás. Aquí ejemplificaremos una vuelta completa de una chacarera trunca. Eso fue una vuelta de 4 compases de una estrofa de chacarera trunca. Lo que voy a hacer ahora es repetir el ritmo a modo de práctica, como yo les puedo sugerir que estudien estos ritmos, que es en base a la repetición, a poder tocarlos una y otra vez, cosa de poder internalizarlos, aprenderlos, memorizarlos, cosa de que queden dentro de la gama de recursos que podamos tener a la hora de tocar. Lo voy a repetir unas 4 veces. Son 8 compases y como podrán observar, en el compás 7 está el repique número 2 que estudiamos anteriormente, anunciando el final. Voy al compás 7 y 8. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nuevamente. La chacarera trunca, según los santiagueños mayores que yo he conocido, se la reivindicó siempre como la chacarera original, como la chacarera más antigua y auténtica que existe. El maestro Chango Farías Gómez, con quien yo tuve el honor de trabajar durante muchos años, ideó, siendo él un gran percusionista, un elemento rítmico adicional a el toque tradicional que tiene el bombo dentro del folclore, que es un elemento que existe en las músicas de raíz africana, que es la clave. Chango Farías Gómez tuvo la brillante idea de incluir una clave en la chacarera trunca, que no tiene otra fuente que la melodía de la chacarera que nosotros hemos tocado en Cajita de Música, que es la vieja. Esta clave es la puntuación rítmica de la melodía de la vieja. Sería de la siguiente manera. Ta ta para pa pa ta pa ta ra tere be ta te ta tere pero pa tu te para da ta ra de ta ra ta te ka toro ba ka de ra ra tere ra tu te ra teru deru de du te ta ra ta ra ra. Es muy importante que entiendan esa clave y que la puedan practicar y que puedan cantarla o tocarla junto con el bombisto o bombista, que puedan cantar y tocar arriba la clave o tocar el bombo y que alguien más toque esa clave, ¿no? Tica, pa, ta, tic, tic, ta, tu, ta, pa, tic, pa, tic, 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 pa. Ta ra ti ru ra ta ri ra ra ra
tarara, tudira, terurarora, ta, ta, tarara, tarara, ta, ya, ya. Vamos a hablar del estribillo de la chacarera trunca. Aquí es donde cobra más dramatismo, como hablábamos en la chacarera derecha, y el patrón que podemos tocar en el estribillo de chacarera trunca tiene más golpes en los graves y algunos unísonos de parche y aro, por ejemplo. Esos fueron los 8 compases de estribillo. Ahora los voy a repetir. Esto fue chacarera y chacarera trunca. En este capítulo hemos visto varios patrones para diferentes partes de las chacareras y repiques y recursos para poder tocar. Les recomiendo poder practicar estas cosas que están escritas en el curso, pero también investigar y escuchar a otros intérpretes del bombo, que en nuestro país tenemos muchísimas, dentro del interior y también en Buenos Aires. Prueben diferentes formas de tocar, diferentes combinaciones, escuchen música, escuchen repertorio de chacareras, que hay una gran variedad, una gran riqueza para poder desarrollar y seguir desarrollando nuestro instrumento de percusión tradicional en la Argentina, que es el bombo legüero. Nos vamos para el norte. Vamos a hablar de carnavalito y huayno. Tanto carnavalito como huayno son 2 géneros musicales y danzarios de las zonas altiplánicas de Argentina, Bolivia, Perú y parte del Ecuador. El carnavalito es una antiquísima danza que aún se practica en numerosos pueblos del altiplano. Su música es alegre, festiva, su ritmo es binario y sus escalas pentatónicas. En general se interpreta con los instrumentos tradicionales andinos: quenas, pincuyo, charango, sicus, y con el acompañamiento del bombo. Un bombo similar al legüero, pero hecho de terciado, lo que se llama bombo andino. El ritmo básico del carnavalito es muy importante para nosotros aprenderlo, muy simple, y requiere que tengamos un buen balance en las 2 manos para poder tocar los acentos suavemente. Esto viene así. 1, 2, 3, 4. Como verán, es bien parejo, pero esos acentos son bastante... La forma de tocar el acento no es tocarlo más fuerte, sino venir con el palillo de más arriba, digamos, que el palillo recorra más distancia.
y caer con el peso del brazo. Esa es la forma de tocar golpes acentuados en el bombo. Si utilizáramos fuerza, correríamos riesgo de romper el parche, ¿no? Para el otro lado puede ser de esta manera. Este patrón es muy frecuente en los carnavalitos y también podemos estudiar una variación para alguna parte instrumental o para alguna estrofa diferente. Esto es muy simple también y hay que tocarlo de esta manera. Esto es entonces carnavalito. A practicarlo y a tratar de escuchar diversos carnavalitos y poder aplicar estos ritmos dentro de esos géneros. El huayno es un género milenario. Aparece estampado en las primeras crónicas del Perú. En quechua quiere decir danza o baile, según el diccionario de Bertonio de 1612. Actualmente el huayno es la especie predominante en toda la zona de dispersión de la cultura incaica. Se recogen huaynos desde el altiplano argentino hasta el sur del Ecuador. Por su melodía, el huayno no difiere demasiado del carnavalito, con sus escalas pentatónicas, pero también debido a la técnica de ciertos instrumentos andinos de viento, como la antara o la anata, o también el ensamble de sicus llamado sicuri, se genera el huayno de comparsa. Este género es muy importante, dado que es la música de celebración de las diferentes festividades en el altiplano argentino y en Perú y en Bolivia. Se desfila tocando con los aerófonos, tanto hay comparsas de anatas, comparsas de tarca y comparsas de sicuri. Los vientos son acompañados por un tambor grande que se llama huancara. Ese tambor es el que acompaña al ensamble y muchas veces lo toca alguien que está tocando un aerófono. Por eso es un tambor bien liviano y grande. El patrón que toca la huancara en el huayno de comparsa es el siguiente. Este patrón rítmico puntea la línea melódica, o sea que si hay una línea melódica que tiene un tiempo más o un tiempo menos, el patrón se adapta a la línea melódica. Es el caso del tema que tocamos con el ensamble de Ojos Azules, que tiene compases de 2 y compases de 3. O sea que este mismo patrón se adapta a la línea melódica. Como decía Andrés, muchas veces también es posible contarlo como si fuera en 1, ¿no? Siempre hay que escuchar la línea melódica y adaptar el patrón del bombo huancara a ella. Para el acompañamiento en el bombo legüero vamos a utilizar el patrón de carnavalito que estudiamos anteriormente, o sea, este. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Como base. Como base vamos a utilizar ese patrón y le vamos a incluir en forma de acentos en la mano derecha el patrón de huayno de la huancara. Y esto va a sonar de la siguiente manera.
muy común en la interpretación de este ritmo el atresillamiento del patrón, para lo cual les voy a proponer un ejercicio de atresillamiento de este mismo patrón con la misma digitación, todo el compás atresillado, para poder ir aprestándonos para tocar el atresillamiento en el huayno. Esto sería de la siguiente manera. Una vez practicado esto y que nos suene bien relajado, podemos incluirlo dentro del patrón de huayno en el bombo legüero. Vamos a atresillar los dos primeros tiempos y el tiempo 3 y 4 va a sonar binario como es habitual. Vamos a hacerlo de esa manera. Es muy importante, como decía anteriormente, poder tener claros los golpes técnicamente para que se entiendan bien y poder bajar los acentos desde una distancia mayor para diferenciarlos de los golpes no acentuados, ¿sí? Pasamos al redoblante. En el caso del huayno de comparsa, se utiliza el redoblante también, junto con la huancara. Es muy frecuente el redoblante en las comparsas de anata y de tarcas, especialmente. El redoblante desfila junto con la comparsa. Y nosotros, en la actividad musical, el redoblante lo utilizamos como recurso de intensidad, como elemento para que en una parte la composición, la música que estamos tocando, el huayno que estemos tocando, adquiera como más fuerza. Es el caso de Ojos Azules, en la última parte, donde empieza como carnavalito y luego se va a huayno. Cuando la octava de la quena sube, entra el redoblante, que es donde adquiere más fuerza. El patrón básico de redoblante en el huayno es el siguiente. Es un rudimento de 6 golpes, o sea, doble, doble, simple, simple. 1, 2, 3. Las chachas son manojos de pezuñas de cabra o de algún fruto o semilla que se utilizan para acompañar las danzas de carnavalito y huayno, con una técnica bien particular como de estacato para que puedan tener ataque. Se utilizan para ensamblar con los rajidos de charango, de guitarra, y también para ensamblar con el bombo o huancara y con el redoblante. Como base para acompañar tanto carnavalito como huayno, la figura que podemos utilizar básicamente para empezar a tocarlas es la del ritmo número 1 que vimos de carnavalito. Sería 1, 2, 3, 4. Si queremos, podemos también
tocar el ritmo número 2 de Carnavalito, la variación para una sección instrumental, utilizando chachas como agudo y semillas como grave. 1, 2, 3, 4. Otro ejercicio y trabajo interesante para realizar es trabajar cierta independencia, o sea que en una de las manos, en mi caso uso la izquierda, tocar el patrón de Carnavalito con las chachas y en la derecha tocar el patrón de Huancara en el bombo, de esta manera. 1, 2, 3, 4. Otra opción es invertir esto, que también funciona muy bien en la música. O sea, invertir quiere decir tocar el patrón de Carnavalito en el bombo y el patrón de Huancara en las chachas, de esta manera. 1, 2, 3, 4. A lo que le podemos aplicar la variación también de Carnavalito en la mano derecha. 1, 2, 3, 4. Esto ha sido todo respecto de Carnavalito y huayno, dos géneros muy entrelazados, muy hermanados, que se influencian uno con otro. Es muy importante saber y tener en cuenta que el huayno es un territorio muy vasto a nivel musical. Pensemos que hay huaynos en toda esa zona que habíamos mencionado, tanto del altiplano argentino como Bolivia, Perú y Ecuador. Entonces podemos encontrar casi innumerables estilos de huayno en toda esa región. Yo les recomiendo que estudien lo que estuvimos viendo y también empezar a escuchar todo el material que hay disponible en las redes de huayno y de huaynos peruanos, huaynos bolivianos, huaynos argentinos, y tratar de adaptar las figuras que hemos estudiado acá, que son básicas, a los aires que tienen esos huaynos de las diferentes regiones. Van a ver que van a encontrar diferencias, pero también muchas similitudes, y van a poder adaptar la forma de tocar entre uno y otro. Es muy interesante esto de practicar y bueno, ojalá que en el encuentro sincrónico lo podamos seguir charlando. Muchas gracias. El chamamé, género emblemático del litoral argentino, Paraguay y sur de Brasil. Música popular, festiva por excelencia. Surge y se produce por la fusión o el mestizaje entre la cultura guaranítica y las diversas migraciones que confluyeron en la zona del litoral. Españoles, criollos y europeos del este. Música festiva popular por excelencia, el chamamé, a través de sus sonoridades, el reflejo del agua y su gente. Su instrumentación consta de muchas veces de bandoneón o acordeón como instrumento solista y la guitarra como instrumento de base armónica, rítmica y contrapuntística, alcanzando muchas veces un gran nivel interpretativo, virtuosismo interpretativo, como el caso de los maestros Isacua Bitbol y Tránsito Cocomarola. La percusión no se encuentra presente en su origen ni en sus años de florecimiento, sino fue hasta los años 80 cuando
Antonio Tarragó-Ross, hijo, incluyó batería en su grupo con el maestro Rodolfo Regúnaga a cargo del instrumento. Rodolfo fue también autor de numerosos chamamés. En los años 80, en la misma época, otro hito inaugural a nivel percusivo en el chamamé fue la inclusión del percusionista peruano Miguel Bambam Miranda en el grupo de Teresa Parodi. Bambam tocaba tumbadoras en los rasguidos dobles y cajón peruano en los chamamés. Si bien la percusión no existe tradicionalmente, se empezó a incluir a partir de Bambam, que utilizó el patrón del rasgueo o rasguido de la guitarra de chamamé para elaborar el patrón de cajón en el chamamé. Cabe aclarar que hoy en día numerosos chamameceros y chamameceras continúan con la sonoridad tradicional de no incluir percusión. También existen numerosos exponentes que sí lo están incluyendo, percusión en sus arreglos con el cajón como centro. Podemos hablar de Raúl Barbosa, de Ramón Ayala, Los Núñez, Chango Espasiuk o Cecilia Pal, por ejemplo. Vamos a hablar un poquito sobre el cajón peruano en sí mismo. Sabemos que el cajón peruano es un instrumento criollo creado por africanos fuera de África. La historia es que en los tiempos aciagos de la esclavitud, a los africanos y africanas que estaban en América, especialmente en los puertos del Callao, de Lima y de La Habana, Cuba, no se les permitía utilizar sus tambores para sus rituales y sus liturgias y sus fiestas también. Entonces, cuando empezaron a utilizar los cajones de transporte de mercadería, de insumos que habían en los puertos, cuando llegaba la ley para interrumpir ese toque, no había tambores, solo cajones que servían para ese tipo de fin. Así se crea el cajón como instrumento, tanto en Cuba como en Perú. A través del tiempo, el cajón peruano, a través de sus cultores, también fue llegando a tener las dimensiones y la forma con que lo conocemos actualmente. El cajón tiene básicamente tres grupos de sonidos para tocarlo. Que primero vamos a hablar del agudo. El agudo se logra de una manera muy especial, porque recordemos que estamos tocando sobre madera, podemos dañarnos las manos. O sea que el agudo se logra con la mano muy relajada, los dedos muy relajados y llegando en forma de escalera al parche o a la madera. De esta manera. ¿Está bien? De esa manera sacamos ese chasquido característico del cajón. Con los dedos llegando en escalera. Primero después después y después este. Los golpes apagados. Los apagados son arqueando en la misma posición del agudo, pero arqueando un poquito los dedos, llegamos a tocar con las yemas y se produce este golpe apagado o nota fantasma, que es muy importante tenerlo bien estudiado para poder alternar entre el agudo y el golpe que sigue, que es el grave. Para el grave o bajo, utilizamos toda la palma de la mano, toda la superficie de la palma, incluido el pulgar, los dedos y todo, dentro del parche. Y este sonido se logra levantando y haciendo caer toda la palma hacia el parche. Sin fuerza, sin presión, porque ahí ahogamos el sonido. Con el mero peso de la mano cayendo sobre el parche ya suena, no hace falta darle fuerza. Ahora bien, puede no rebotar como ahora, que no está rebotando la mano, o puede rebotar y así sacar un sonido más abierto, más armónico. Estos son los tres sonidos fundamentales del cajón peruano y son los sonidos de los cuales forman parte los ritmos negros del Perú. Estos mismos sonidos utilizó Bambam Miranda para elaborar los patrones de cajón en el chamamé, mirando y observando la mano derecha de Teresa Parodi.
Bien, vamos al primer patrón de chamamé básico, donde vamos a utilizar digitación de 1 y 1, o sea, alternancia de manos, 1 y 1, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Esto consta de, como estábamos hablando, de bajo, dedos acá arriba y unos acentos en agudo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esto es un tempo lento con el que conviene empezar a practicarlo para poder tener definición en los sonidos a los que hay que practicar previamente. Pero este mismo patrón lo podemos llevar al tiempo, por ejemplo, del chamamé kilómetro 11. Bien, por ejemplo, tenemos en esta alternancia de manos de 1 y 1 diversas formas de acentuar en el agudo. Esta podría ser una segunda opción o variación. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Podemos notar entonces que dentro del compás de 3/4, en el chamamé, tocamos los graves en el tiempo 1 y 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Es muy importante tener esto claro, porque a diferencia de la chacarera, ¿no?, donde tocamos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, el grave en el tiempo 2 y 3. 1, 2, 3, 1, 2, chacarera. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Y chamamé, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Otra opción dentro del chamamé y de la llevada básica del chamamé es tocar las 3 negras en el grave. Esto nos genera un caminado dentro de las 3 negras que también tocan cuando hay el contrabajo, ¿no? Entonces esto sonaría de la siguiente manera. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aquí estoy tocando las 3 negras con la derecha y acentuando en diversos puntos de las corcheas con el agudo, como lo estuvimos estudiando anteriormente. La primera opción. Siempre alternando con el golpe de dedos o nota fantasma. La segunda opción. Pasamos a combinar las dos. Por supuesto que esas son opciones para acompañar chamamé a las cuales hay que adaptar la música, digamos, hay que poder escuchar mucho el género y poder adaptar estos ritmos, estos patrones rítmicos al género, ya que no siempre vamos a escuchar percusión grabada en los chamamés y hay que ser como respetuoso también del género original, tradicional, que no tenía la percusión en su
en su origen. Por eso cuando hay un cajón o cualquier instrumento percusivo en el chamamé es porque el arreglo lo amerita, el arreglo lo pide. La búsqueda tímbrica hacia el empaste con la sonoridad de las guitarras y el acordeón llevó a los y las percusionistas en el chamamé a incluir la escobilla sobre el cajón peruano. Este detalle es muy interesante porque empasta con la forma de tocar contemporáneamente del chamamé. La escobilla originalmente se utiliza para tocar en redoblante, en la música de jazz, pero aquí en el cajón, al existir una posición vertical del parche, nos genera un agarre diferente. Es muy importante tener presente este agarre porque es clave para poder seguir tocando con las manos, además de utilizar la escobilla. Ponemos la escobilla entre el dedo índice y el dedo medio y completamos el agarre con el pulgar, cosa de continuar con la posición y el contacto que tiene la palma con el parche. Así podemos tocar los graves además de la escobilla. Esta va a ser la forma, o sea que el grave está tocado de la misma manera que con la mano sola, pero con el agregado de la escobilla ahí. Esto es importante trabajarlo y estudiarlo con paciencia. La forma de tocar el grave, que puede ser rebotando como lo estoy haciendo yo en este momento, o dejando la escobilla un poquito más presionada sobre el parche. Son dos sonidos diferentes. Y los agudos son acá arriba, ya sin mano. Pueden ser ahí para los golpes no acentuados y los golpes acentuados con un poquito más de presión de los dedos. Cabe aclarar que este trabajo con escobillas puede escucharse en el trabajo que han hecho percusionistas como Chacho Ruiz Guiñazú, con Chango Espasiuk, o Los Núñez, o Cacho Bernal con Raúl Barbosa y el Materere Trío, Mariano Tigui Cantero con Aca Seca. Son percusionistas contemporáneos de música litoraleña. Por ejemplo, el patrón número 1 de chamamé lo podemos tocar textual, tal cual, pero con escobillas, y sonaría de esta manera. 1, 2, 3, 1, 2, 3. El número 2. De esta manera podemos crear diferentes opciones rítmicas con las escobillas y también tenemos la opción de combinar escobilla y mano, ya sea nuestra mano diestra o la otra, depende de si seamos diestros o zurdos. En mi caso, la escobilla en la mano izquierda y la mano en la derecha. Y ya para el chamamé pasamos a tocar las corcheas en la escobilla, fijas, y con la derecha tocar graves y acentos en los agudos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nótese que la mano está como colgando aquí para poder tener una estabilidad, para que poder llevarlo con balance las corcheas del chamamé. Vamos con el segundo ejemplo
de corcheas en escobilla. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Por ejemplo, para la opción de las 3 negras, tenemos un ejercicio para ir aprestándonos para llegar a esto, que es las corcheas y las negras en ambas manos, como ejercicio de práctica, ¿sí? 1, 2, 3, 1, 2, 3. A este mismo ejercicio ya le pueden ir encontrando el sabor o la llevada de chamamé. Ya escuchando cualquier melodía o cantando cualquier melodía se puede ir encontrando, ¿no? Ya tiene como la esencia rítmica del chamamé este ejercicio. Pero a las 3 negras le vamos sumando los acentos que fuimos trabajando anteriormente. Por ejemplo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. La opción siguiente, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Todo esto es combinable. Todo esto pueden poner un compás de uno, un compás de otro, e irlo combinando para que respire el ritmo, para que tenga una dinámica. De nada nos sirve tener percusión que vaya a ser estática, sino que la percusión tiene que ser un elemento rítmico que también dialogue con la melodía, que dialogue con la letra, con lo que está diciendo, expresando la canción. Siempre tenemos que estar conectados con ese elemento fundamental y entender que somos parte, los percusionistas somos parte de ese todo que es la música, ¿no? La clave de todo esto es el empaste con los demás instrumentos. La escobilla, la subdivisión de corcheas en la escobilla puede ser reemplazado con, por ejemplo, algún tipo de maraca. Este shaker, por ejemplo, tomado en la mano izquierda, hace las mismas corcheas que hacíamos con la escobilla y puede sonar de la siguiente manera. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Con esto concluimos el capítulo de chamamé en percusión. Entonces es muy necesario que practiquen todos estos ritmos y ejercicios que estuvimos proponiéndoles y a su vez que combinen todas las posibilidades que encuentren al mismo tiempo de tratar de interiorizarse mucho con el repertorio, buscar repertorio sin percusión y con percusión. Es un buen trabajo también tratar de sumarle estos patrones a grabaciones o bien arreglos de chamamé que no tengan percusión y tratar de arrimarse lo más posible al estilo y tratar de entrar y de fusionarse con el estilo. Es la mejor forma de poder
digamos, refinar la percusión dentro del chamamé. Y es la manera que tenemos todos en nuestra cultura de seguir enriqueciéndola, porque esto es de todos, es nuestro. Así que muchísimas gracias. Bueno, aquí concluye esta clase de percusión donde hemos abordado chacarera, chacarera trunca, carnavalito, huayno y chamamé. Es importante que puedan experimentar con estos patrones que estuvimos estudiando, que están accesibles para todo tipo de instrumentistas, no solamente para percusionistas o aspirantes a hacerlo. Cualquier instrumentista puede y debe, me parece a mí, poder tocar el bombo con los golpes básicos de las diferentes especies. El material de todo este proyecto de Cajita de Música está disponible en PDF para todos y todas y esperamos fervientemente que sea útil, que sirva para ustedes, maestros y maestras, en el aula. La interpretación de nuestra música en el aula puede ser muy enriquecedora para todos y todas y esperamos que realmente sea de utilidad. Muchísimas gracias.